lo que hemos visto en la anterior clase. Amplitud modulada, abro el espacio para que alguien me diga el concepto respecto a amplitud. Rodrigo, buen día, ¿estás por ahí? Yoli, sí. Rodrigo, ¿cómo estás? Por favor, el concepto de amplitud. Amplitud Sí. era la distancia que había entre ondas, si no me equivoco. Y no tanto, no tanto. O no era todo lo que se extendía, las ondas. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el alcance, pero producto de de otra fase Lick, ¿no física en era este. la amplitud de onda, que mayor amplitud había mayor calidad? No, eso es la frecuencia, ¿no? Ya le dije, entonces No. me aclara eso, porque ¿Cómo no? no me Enseguida. Gracias, Lick. Seguramente alguien, Camila, sálvanos, por favor. Lice, bueno, yo también estaba con el mismo problema que mi compañera, entendí distinto, entonces quisiera que eso me aclare. Ya, vale, muy bien, no hay problema. Si eso no ha quedado claro. Ángela, Sí, Lick. Ángela, amplitud. Te salvó la campana. Adrián, por favor, gracias. Lick, si no me equivoco, amplitud quiere decir el rango de distancia que llega a la frecuencia. Tiene que ver con eso, sí, o sea, pero ¿producto de qué? ¿Producto de qué? Tal vez el movimiento. No, Fernando. La amplitud es la longitud que tiene la onda al momento de elevarse hasta arriba. Sí, pero ¿producto de qué? Estamos bien hasta ahí, vamos bien. Pero hay una razón de que sea pues más larga, por así decirlo, ¿no? De que sea más amplia. Esa cosa de cantidad de fuerza, ¿no ve? La fuerza. ¿Quién era? ¿Quién era, perdón? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Veo aquí. ¿Belén? Belén, sí. Gracias, Belén. No se marcó el recuadrito amarillo. Belén, sí, es por la fuerza, la intensidad. La amplitud va a estar delimitada por la intensidad. ¿Sí? Entonces, un sonido, mientras más amplio sea, evidentemente el criterio que nos daba, ¿no? Longitudinalmente, mientras más amplio sea, mientras más fuerza tenga, evidentemente va a llegar más lejos, ¿sí? Pero al momento de que llega más lejos, se extiende más, no va a tener tanta frecuencia. Por lo tanto, ¿qué decimos? Si de frecuencia decíamos que un sonido bastante frecuente tiene más calidad, bien nos decía Paola, ¿qué tendríamos que decir de un sonido que tiene de más amplitud? Tiene menos calidad. Exacto, Belén, muy bien. Entonces recuerden esto, un sonido que tiene más amplitud no va a tener tanta frecuencia, pero va a tener más alcance. Entonces, el sonido en amplitud modulada va a viajar en mono. ¿Mono qué es? Que solamente es un sonido. No voy a poder diferenciar en un estéreo, izquierda-derecha. De manera contraria, el sonido en frecuencia modulada va a ser un sonido que no va a llegar tan lejos, pero que va a tener más calidad. Por lo tanto, un sonido en estéreo que podríamos escucharlo de esa manera, a través del juego de los dos lados entre lo que es izquierda y lo que es derecha como tal. Eso era parte de lo que habíamos observado, de lo que habíamos visto. ¿Sí? Joel, ¿ahora sí entendiste lo que es frecuencia? Sí, licenciado, ya entendí. ¿Y qué es frecuencia? A ver, contame. La frecuencia es las ondas que se repiten a través de un cierto periodo. Genial, Joel, súper bien. Gracias, genial, entonces ha servido. Bien, lo ultimito, por favor. Andrea, ¿estás por ahí?
Andrea. Andrea, dificultad con el micrófono. Me imagino. Andrea, ionosfera, por favor. Andrea. Bien, mientras nos va seguramente escribiendo. Dylan, ¿estás por ahí? Dylan. Dylan, ionosfera. Ya sé que están ahí, Andrea y Dylan. Ionosfera, nada. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, dice, aquí estoy. Gracias, Ricardo, por responder. Ricardo, concepto de ionosfera en tus palabras. Claro, Liz, la ionosfera es una capa, ¿no? Que básicamente contribuye a la deflexión de las ondas eh, que se, que se emiten desde la superficie terrestre, ¿no? Genial, Ricardo. Muchas gracias. Muy acertado, bien resumido, bien conciso y adecuado tu explicación. La ionosfera va a ser una capa producto de la radiación solar que va a formarse a través de varios iones positivos de radiación que va a permitir que la onda sonora choque y rebote, y la palabra que usó Ricardo, ¿no? Hay una reflexión de eso, rebote hacia la superficie terrestre como tal. Perfecto. Esta capa ionizada nos va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de enviar señales, de enviar señales al espacio como tal. Este espacio lo regula cada estado, todos los estados regulan la cantidad de fuerza, la cantidad de intensidad. Te va a mandar un aparato electrónico que sería ya en kilowatts, que te va a permitir. ¿Qué quiere decir con esto? Que las emisoras van a tener un máximo permitido porque el Estado le permite a través de lo que es la autoridad de transporte, si mal no recuerdo ahorita, sí, de transporte, que va a regular con cuánto de fuerza puedes mandar tú que tienes una señal, la fuerza, la intensidad, para que no interfiera en otras y no se confunda con otras señales que se mandan al espacio. ¿Ya? Eso lo regula el Estado como tal. Un segundito. Ya. Muy bien. Vayamos con la clase de hoy. Gracias para quienes participaron, a quienes tienen la idea clara. Y te repito, no era examen, si era participación, saber quiénes están. Yo sé que hay muchas dificultades, hay muchas características muy particulares como tal en torno a las clases, pero yo te voy a pedir muy respetuosamente, si tienes alguna dificultad, trata de solucionarlo. Si no se puede, obviamente no se va a poder, pero haz el intento de solucionar para que la comunicación sea más frecuente, vamos a usar esa palabra ya, para que tratemos de solucionar la dificultad de no encontrarnos, de no vernos, de no estar en la clase como tal. Ponle, por favor, ponle un poquito de ganas a eso, de esfuerzo, no quiere decir que no lo hayas hecho, pero trata de solucionar esos problemas, sí, nos va a facilitar, te va a facilitar a ti que puedas participar. Muy bien, vamos a lo preparado para la clase de hoy. Gracias a quienes han participado, a todos quienes han participado. Tomé nota de aquello. Entonces ya como te dije en algún momento, ojalá no suceda, llega un punto en que tienes una nota baja, yo no me hago problema en subirte la nota porque estás en mis clases, estás participando. Bien.
Vamos, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sí. Gracias. Super. Muy bien. Entonces, aquí tuve un problemita, no sé qué pasó. Hola, hola. ¿Me escuchan? Me salí por un momento, me sacó. Sí, Sí, le yo lo escucho. escucho. Perfecto, perfecto. Disculpas que me sacó no respondí el programa, entonces ahora sí. Ya, lo que vamos a ver ahora justamente es ya algunos conceptos en específico que tienes que tomarlo en cuenta. No solamente es capricho o algún criterio netamente mío, son conceptos que están en los contenidos mínimos de la materia, por lo tanto te voy a pedir que prestes atención. La primera parte, como te dije, las primeras clases van a tener este contenido teórico, ¿ya? Y evidentemente al final vamos a tener una prueba para el hito 2. Ya después de eso la cosa se hace mucho más práctica, mucho más práctica en el sentido de ya el manejo, el aprendizaje en el manejo del programa de edición. Ya. Nuevamente voy a compartir, creo que ahora sí puedes ver, puedes observar. Hola Adrián, saludos, gracias por habilitar tu cámara, te agradezco un montón. Bien, ahora sí. Entonces, partiendo de eso, vamos a ir delimitando cada uno de los conceptos que vamos a tener para que tú los conozcas. No quiero que te lo sepas de memoria, porque evidentemente en el campo laboral, y eso es obvio, no es que vas ahí y te van a preguntar, a ver, dame el concepto. No, lamentablemente, entre comillas, lamentablemente, como te decía, son conceptos que necesitamos, producto de las características de la materia. Pero sí que tengas una relación, por lo menos que tengas una relación de aquello, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de acústica, nos referimos a ese estudio, al estudio que van realizando o que se ha realizado en torno a esa propagación de las ondas sonoras. Como tú puedes ver en el ejemplito básico ahí que tienes, en la foto que tienes ahí, cómo las ondas van viajando. Y acá voy a repetir algunos criterios que tú ya te vas a dar cuenta. Voy a hacer con el ejemplo de que seguramente en algún momento has debido estar en un lugar donde había mucha agua, has debido ir hacia el lago, algún lago, hasta la laguna de Cotacota, lo que sea, ¿ya? Entonces, en algún momento tú habrás botado, ya sea de pequeñito o más grande, has debido botar una piedra a un lugar donde había bastante agua. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido un proceso muy parecido a lo que es al del sonido. Tú has votado a un punto específico, vas a disculpar los dibujos, pero quiero explicarte y que me entiendas con esto, ¿ya? Has votado ahí, haya llegado la piedra, ¿ya? Pero al mismo tiempo ese es el sonido que se produce. Hay un sonido, ya estoy haciendo la comparación para que me entiendas. A partir de ese sonido, ¿qué es lo que ha sucedido? Van a generarse alrededor de ese punto de fuerza de la piedra, van a generarse distintas ondas que se van separando, ¿verdad? Eso ha sucedido cuando has botado la piedra y ha generado fuerza como tal, ha generado fuerza en ese medio elástico que es el agua. Entonces habrás visto, ¿no?, que se ha ido generando alrededor de eso estas ondas que son también ondas producto de la fuerza. En el sonido pasa lo mismo. El sonido va a ser un punto de fuerza, en este caso puede ser mi voz, si tú haces caer un vaso, una taza en tu casa y donde estés, va a haber un sonido que se va a emitir, ¿ya? Y ese sonido va a generar esas ondas sonoras que se van expandiendo de acuerdo a la elasticidad del medio. Vale decir, en el aire van a viajar a una velocidad de 343 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces esa es la velocidad en la cual va a viajar. Pero en el agua no va a ser lo mismo, por eso cuando te metes en el agua no vas a escuchar el mismo sonido si alguien te llama, si alguien te habla, no, vas a escuchar un sonido bastante distinto. ¿Por qué? Porque al entrar la onda sonora al agua,
evidentemente la forma de viajar en el agua va a ser pues más difícil, va a ser más complicada para esa onda sonora. En cambio, en el aire va a permitir de que la voz o cualquier sonido se extienda rápidamente, ¿sí? Entonces, eso es el estudio de todo esto, de que han identificado que la onda sonora tiene fuerza, etcétera, etcétera. Va a tener y tiene que ver con las características de esos estudios que se han realizado, ¿sí? Esos estudios en torno a la acústica, en torno a cómo un sonido es más fuerte, más intenso, es la palabra, un sonido más intenso que tiene mayor fuerza, o un sonido que no tiene tanta fuerza, o un sonido que resulta que es más frecuente, que tiene más golpes de fuerza como tal, que va a generar un movimiento a través en la membrana de nuestro oído como tal, o en la membrana de un micrófono, ¿ya? Entonces, bajo esa característica, la acústica va a determinar ese estudio de la propagación a través de un determinado medio. ¿Por qué hay un estudio a través de esto? Porque a partir de ese punto de fuerza, recordarás de que si nosotros en algún momento vemos o hemos visto una explosión, por así decirlo, la explosión en ese momento va a generar un daño material como tal, ¿no? Fuego, qué sé yo. Pero aparte de eso va a generar un sonido. Va a generar un sonido que es producto de una onda expansiva, que va expandiéndose como tú ves acá, ¿ya? Entonces la onda se va expandiendo según la fuerza. Como ha habido mucha fuerza, ha generado un sonido. Y como el sonido tiene fuerza, si tú estás cerca de una explosión, evidentemente habrás visto en alguna película, explota y el actor obviamente se va a botar. ¿Producto de qué? De que la onda expansiva va a llevar fuerza. ¿La onda por sí sola puede lastimar? Sí, puede lastimarte tus oídos. ¿Por qué? Porque tu oído va a tener un límite de soportar un determinado sonido, ¿ya? Los animalitos van a tener distintas posibilidades de soportar esto. Te decía en algún momento, si tu animalito en algún momento tienes la costumbre, qué sé yo, de cantar cantas o haces algún sonido y resulta que tu animal empieza a aullar, no es que te está acompañando, ¿no? Como en algún momento hemos visto en algún programa ahí, no es que te está acompañando, sino que el pobre animalito está sufriendo por ese sonido, por ese ruido. Habrás escuchado en algún momento que cuando pasan estos camiones de gas y empiezan a propiciar el sonido como tal, algunos animales aullan. ¿Qué implica? Que les está lastimando, ¿sí? Ese sonido les está lastimando y obviamente producto del dolor el perrito no se va a quejar como nosotros, sino que va a generar ese sonido. Pero va a depender también de dónde se emite ese sonido. Entonces, la acústica también implica el estudio de que una persona que está a X distancia, ¿sí?, va a percibir el sonido seguramente en menor intensidad, con menor fuerza. Pero la persona que se encuentra acá, pues evidentemente va a percibir el sonido con mayor fuerza. Eso podríamos decir, eso es obvio. Sí, pero ¿producto de qué? Producto de una intensidad que hay, de una fuerza como tal. Noelia, no, el perro no canta contigo, el perro está sufriendo contigo más bien, con lo que me escribes en el chat. No, pobre animalito, ya no lo hagas, ¿ya? Bien, entonces, todas las ondas sonoras van a generar vibraciones. Esas vibraciones son las ondas como tal, ¿ya? Entonces, cuando te pregunte en la prueba que vamos a tener al finalizar el segundo hito, acuérdate, las ondas, el punto de inicio, el punto de final, esa onda, la oscilación de la onda es lo que produce la vibración, lo que produce que nosotros percibamos algún determinado sonido. Si se va a caer en este momento una aguja en tu casa, no la vas a percibir, tu oído no va a poder percibir, y más si está más alejado, ¿no? Va a depender muchos factores que tú puedas percibir o no, pero generalmente no lo vas a poder realizar. Pero el animalito seguramente va a escuchar, va a mirar eso y va a decir, oye, algo se ha caído. Bueno, no va a pensar de esa manera, ¿no? Tan racional, pero va a mirar a eso que ha producido el sonido, ¿ya? ¿Producto de qué? De que su oído
ha podido percibir esa onda vibratoria que ha generado la caída de ese alfiler, de esa aguja como tal, ¿ya? Eso es la frecuencia como tal. Ahora, dos puntos de vista, ¿sí? Desde el punto de vista físico, como bien lo tienen ahí en la diapositiva, el sonido genera fuerza. El sonido de por sí va a generar fuerza. Si alguien se acerca a tu oído y te grita, tú te vas a hacer a un lado porque te ha generado una molestia, ¿ya? Porque te ha lastimado, ¿ya? Y no hablo de tus sentimientos, sino hablo de tu oído como tal. ¿Ya? Alguien que te grite va a generar fastidio y un límite que está rompiéndose. Por eso es que si alguien nos grita en el oído, nosotros no es que vamos a quedarnos ahí, no, vamos a alejarnos como tal. Alguna vez estás pasando ya en energúmeno minibusero que está tocando su bocina y su bocina de paso es una de esas bastante fuertes, bastante agresivas, vas a generar molestia en este sentido. ¿Por qué? Porque ese sonido tiene fuerza. Eso desde el punto de vista físico. Pero hay una característica desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico, ese sonido va a ser la posibilidad de reconocer determinado sonido acorde a la experiencia que tú tienes. El ejemplo que les daba sesiones pasadas, el hecho de que nosotros escuchemos el sonido de golpear una puerta, vamos a darnos cuenta de que, y vamos a mirar seguramente inmediatamente a una puerta cercana que tengamos. ¿Producto de qué? De la experiencia que nosotros tenemos. ¿Experiencia por escuchar una puerta? Sí, evidentemente, porque eso hemos ido aprendiendo. Es muy básico eso, pero es algo que hemos ido aprendiendo como tal. Ahora, en el sentido, por ejemplo, de que tú reconozcas la primera canción que te han dedicado o que has dedicado a una persona, ¿ya? Allá lejos, cuando estabas en secundaria, no sé, y has dedicado, te has animado a dedicar una canción, ¿no? Y de paso la canción más cortavena que has podido escuchar. Y resulta que esto te trae recuerdos a esa persona a quien has dedicado. Y evidentemente eso es parte de un proceso también que el sonido ocasiona, un proceso psicológico que tú has recordado. Entonces, si estás escuchando tú la canción ahí, ¿no? Perdona si te estoy llamando en esta, ay, tú, ay, sí, esa canción he dedicado ya, o me han dedicado esa canción, pues evidentemente hay un efecto psicológico como tal que también está afectándote, bueno, más o menos. Si no lo has superado, es complicado, ¿no? Porque vas a llorar, vas a entrar en depresión, tienes que ir a un psicólogo, etcétera, etcétera. Pero si lo has superado, vas a decir, oye, esta canción me hace recuerdo a ella, ¿ya? A esa persona, a él, qué sé yo, a esa persona. Entonces te das cuenta que hay un efecto también a través de esa sensación que produce, producto del sonido físico, pero en torno a la experiencia que tú puedas tener respecto a esos sonidos. Ahí, haciendo un paréntesis muy pequeñito, también puede suceder con aromas, con olores. Ahí se denomina mucho el marketing de los sentidos, ¿no? Y los estudios de la neurociencia que aplican a estas características que son bastante interesantes. Entonces, esa es la principal característica de este criterio en torno a lo que es la acústica, que tú ya medianamente podrías reconocer. Hasta acá, dime, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tú tengas? ¿Algo que no esté claro? Súper. Si es que la tienes todavía, piénsala, no tengas temor, por favor. A mí no me molesta repetir, lo único que me desagrada es que no participes. Entonces, yo, por ejemplo, con el no que me ha dicho Adrián, yo ya sé que él no tiene dudas, entonces me sirve ya de retroalimentación. Por favor, volvemos en 4 minutitos. Ve, toma, tráete algo para tomar, levántate un rato de tu silla, del lugar donde estás, mete aire a tu cerebro y nos vemos en 4 minutos, por favor. 4 minutitos.